Muy buenas tardes. Sean bienvenidos al Ateneo de Santander, que va a abordar esta tarde un tema que está de absoluta actualidad, como es el de la energía y concretamente el de la energía atómica o nuclear. La energía ha sido a lo largo de la historia el motor que ha permitido el progreso. Si nos remontamos a siglos atrás, veremos cómo inicialmente la fuerza del agua en los ríos, el viento para los molinos, que quedaron inmortalizados por Cervantes en su obra del Quijote, han sido los motores del progreso. El viento en las velas de los barcos permitió cruzar el océano Atlántico, llegar a América y nacer ahí un comercio y un progreso. Por tanto, la energía ha estado siempre en la base fundamental de lo que ha sido el devenir de las diferentes civilizaciones y, por supuesto, como he dicho antes, del desarrollo de las personas y de los hombres. Después de la Revolución Industrial iniciada en Gran Bretaña, ya la máquina de vapor se convirtió en el elemento clave para el desarrollo y, por tanto, fue el carbón la materia que era fundamental. Y ahora nos enfrentamos a nuevos retos, a nuevas situaciones, pero que todas convergen en un mismo punto: la necesidad de disponer de energía, si es posible, abundante, barata y ahora se añade limpia. Y por tanto, en ese camino nos encontramos con enormes dificultades y estamos viendo precisamente en estos últimos meses con la invasión rusa en Ucrania cómo un pequeño acontecimiento en una parte pequeña del globo terráqueo puede hacer moverse los precios de las materias energéticas en todo el mundo y cómo también puede poner en riesgo los modelos económicos que teníamos como seguros hasta ahora. Pues hoy está aquí con nosotros Antonio González Jiménez, que va a ser presentado ahora por Mercedes Ortega, tesorera de este Ateneo y doctora en física, que nos va a explicar, como experto que es en todo lo relativo a la energía nuclear, la situación en la que se encuentra precisamente este sector del mundo energético y concretamente la situación de las centrales nucleares en todo el mundo y especialmente en Europa y en España. Y ya sin más, antes de terminar, saludar no solamente a ustedes que están aquí y que les agradecemos mucho su presencia, sino también a las personas que nos están siguiendo por la transmisión en directo por streaming de esta conferencia, que por tanto va a tener mucha más difusión y va a salir fuera incluso de las fronteras de Cantabria. Como decía, ya sin más tiene la palabra Mercedes Ortega. Muchas gracias, Manuel Ángel. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y también a toda la gente que nos sigue de una manera virtual. La verdad es que cuando me parece que la energía nuclear tiene muy mala prensa y el papel de la energía nuclear en la transición energética, pues me parece un título fantástico para una conferencia como la de hoy. A mí me preocupa muchísimo, o sea, el precio del kilovatio. Todas las mañanas estamos pendientes de que si sube, si pongo la lavadora, si pongo la secadora, si no pongo nada, si pongo la calefacción, si no la pongo. Y evidentemente yo creo que ha habido un abandono yo personalmente, de la energía nuclear. Por eso a una hija de unos íntimos amigos que tiene un puesto de una responsabilidad tremenda en la energía nuclear, yo le pedí que por favor que nos buscara a alguien para hacer un poco de pedagogía en defensa de lo que nos está ocurriendo, que es que cada vez está más cara
la energía que consumimos y que evidentemente todo lo que queremos de energías súper limpias y súper renovables, pues hay que pensar si lo podemos pagar o no lo podemos pagar. Y por eso nos puso en contacto con Antonio González Jiménez. Muchísimas gracias por estar aquí. Y su currículum, que es por lo que tenía que haber empezado, es que es ingeniero de minas por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de la Universidad Politécnica de Madrid, diplomado en Dirección y Administración de Empresas por el IES de la Universidad de Navarra, es miembro del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Centro de España y de la Sociedad Nuclear Española, autor de numerosos estudios e informes sobre el sector energético en general y el sector nuclear en particular, docente en diversos cursos y máster, ha participado en numerosos congresos, jornadas y seminarios como ponente y como coordinador de grupos de trabajo. Empezó su carrera profesional en la minería del carbón y en la obra pública y desde 1998 trabaja en el Foro de la Industria Nuclear Española, siendo desde el 2006 su director de estudios y apoyo técnico. Y me ha dejado perpleja cuando me dice que en su visita, que en su página web, que la visitan 2.800.000 personas. Y entonces digo, bueno, ¿y cómo no hay una cantidad de gente que de alguna manera está reclamando que el papel de la energía nuclear pues es importante en la transición energética? Así que eso espero que nos lo expliques muy bien y que nos quede clarísimo a todos. Y muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, en primer lugar, a todos ustedes por estar aquí esta tarde, una tarde estupenda en Santander. Muy agradecido al Ateneo, muy agradecido a su presidente, a su tesorera, la invitación que nos cursaron pues, para participar en esta conferencia esta tarde y poder hablar un poquito de lo que es la energía nuclear en España y cuál es el papel que tiene que jugar y que puede jugar en esto que ahora está tan de moda y que nos afecta a todos, que es la transición energética. En primer lugar, lo que quiero es presentar al Foro Nuclear, que es el organismo, la institución en la cual yo trabajo, y que lo que hace es representar los intereses del conjunto de empresas que en España participan en la utilización pacífica de la energía nuclear. Es una asociación sin ánimo de lucro que se creó en el año 1962, por tanto este año estamos cumpliendo nuestro 60 aniversario. Verán en nuestro logotipo, abajo a la derecha en la transparencia, que aparece ahí un 60, y esa es la razón, que este año estamos cumpliendo nuestro 60 cumpleaños, nuestro 60 aniversario, por eso hemos añadido ese número 60 a nuestro logotipo habitual. Representamos al 100% de la producción eléctrica de origen nuclear en España. Prácticamente el 85% de las principales compañías del sector están asociadas en el Foro Nuclear. Aproximadamente en este momento 50 empresas y organizaciones socias, no solamente las centrales nucleares, también las empresas eléctricas, que son las propietarias de las centrales, las empresas de ingeniería, de servicios, de fabricación de grandes componentes, de fabricación de bienes de equipo, de fabricación del combustible nuclear, empresas auxiliares, formación de personal. Toda la cadena de valor está representada en la asociación. Y nuestros dos principales objetivos son, por un lado, el impulso de las actividades de todas estas empresas en el exterior. Cada vez hay una mayor participación en programas internacionales. Nuestras empresas socias están presentes en más de 40 países. Y, por supuesto, el fortalecer la operación de las centrales nucleares que tenemos en funcionamiento en el país. Actualmente 7 reactores, ahora lo iremos viendo a lo largo de la presentación, y conseguir que tanto la opinión pública como los distintos organismos de la Administración conozcan la realidad de este sector, no solamente porque produce el 20% de la electricidad que consumimos en España, sino porque hay toda una serie de actividades que facilitan que esas centrales nucleares puedan estar en operación
y que además tienen un destacado papel en proyectos en muchos países. Hacemos diferentes actividades y entre ellas, bueno, pues está el acudir a aquellos sitios como hoy aquí en Santander, en el Ateneo, que nos piden que expliquemos un poquito qué es esto de la energía nuclear y cuál es su papel. Y también, por ejemplo, ya lo ha citado la tesorera, pues disponemos de una página web a la cual invito que todos puedan acceder muy fácilmente, www.foronuclear, y allí plasmamos y actualizamos a diario cuál es la actualidad, cuál es la realidad, con noticias, con documentos, con publicaciones que son todas gratuitas, que se pueden descargar y que reflejan esa realidad de una manera objetiva, con datos, con hechos que son contrastables, y ese es nuestra misión, alineada, por supuesto, con los intereses y con lo que nuestras empresas socias nos piden. Entrando ya en materia, y para hablar de ese papel que tiene la energía nuclear en la transición energética, he recuperado una transparencia que hacía algún tiempo que no utilizaba en las presentaciones. Y es esto del trilema de la energía. Estamos hablando permanentemente de la energía, de la electricidad, de sus costes, del precio para el consumidor, para las familias, para las empresas. Ahora, claramente, con esta situación que nos encontramos con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, la dependencia de países exteriores, la dependencia de determinados combustibles, el hecho claro de que las diferentes tecnologías pues tienen afectación sobre el medio ambiente, pero parecía que en estos últimos años la única preocupación, o si no la única, la principal preocupación a todos los niveles, fundamentalmente para los gobiernos y las organizaciones internacionales, y ahí vemos cómo anualmente se reúne la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, estaba en cómo poder reducir las emisiones de gases contaminantes que afectan al futuro del planeta, al cambio climático, al calentamiento global y, en definitiva, pues a cómo van a ser las condiciones de vida en un futuro a medio y largo plazo, cómo va a ser la Tierra y qué condiciones van a tener las generaciones venideras. Y se hablaba mucho de sostenibilidad, de medio ambiente. Pero hemos constatado desde hace un año para acá cómo esas amenazas de los países poseedores en una gran cantidad de las materias primas energéticas, fundamentalmente los combustibles fósiles, me estoy refiriendo al caso concreto de Rusia, pero también en otros momentos pues los países que tienen grandes reservas de petróleo, cómo utilizan de una manera, digamos, como palanca de presión geopolítica y geoestratégica el hecho de que necesitemos el resto de los países depender de ese suministro. Por lo tanto, garantizar el suministro de esas materias primas energéticas como un motor fundamental del desarrollo de cualquier actividad económica en cualquier país es fundamental. Pero no solamente el garantizar el suministro, sino a qué precio y con qué competitividad. Porque al final la energía en muchos procesos productivos es el principal factor de coste, y si esos costes se disparan, el precio final de los productos y de los servicios pues también se incrementa. Con lo cual puede haber una clara situación de falta de competitividad. Por eso, de alguna manera, ahora se ha vuelto a recuperar ese concepto del trilema de la energía y del concepto de sostenibilidad y desarrollo sostenible. No
no exclusivamente basado en los aspectos medioambientales, sino también tener en cuenta los aspectos económicos y los aspectos de la garantía de suministro, sobre todo este último de la garantía de suministro. Y por eso, de alguna manera, está representado con un triángulo que no es baladí ni es casual que sea un triángulo equilátero. Si estiramos de alguno de los vértices y hacemos especial hincapié en alguna de las cuestiones, como decía antes, en los últimos años, fundamentalmente en los temas medioambientales, el equilibrio ya no se mantiene y ese triángulo pues, se deforma y los otros aspectos pues, que son realmente importantes quedan desplazados respecto a aquel en el cual estemos haciendo un mayor hincapié. Por tanto, es necesario considerar todos de manera conjunta y abordar este problema que se nos plantea de cómo puede ser nuestro modelo energético dentro de unos años, un modelo energético que sea descarbonizado, que esté basado en tecnologías limpias, que no emitan CO2 ni tengan afectación sobre el medio ambiente, pero que a su vez garanticen ese suministro continuo y a unos precios razonables, a unos precios competitivos. Para poner dentro de ese marco global de cómo debe ser el sector energético, he traído aquí unos datos respecto, primero, de cómo es el consumo de energía primaria en España, las materias primas energéticas que utilizamos para todas nuestras actividades económicas. Son datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y hacen referencia al año 2021. Son todavía datos provisionales, pero bastante cercanos a la realidad. Y lo que nos dicen es que de manera similar a lo que ocurre en la mayor parte de los países del mundo y, por supuesto, prácticamente a la totalidad de los países de nuestro entorno y en concreto a la Unión Europea, que es ese club al cual pertenecemos ya desde el año 1986, prácticamente el 70% de nuestro abastecimiento energético primario se hace con combustibles fósiles, petróleo, gas y en mucha menor medida en los 2-3 últimos años en carbón. Pero todavía el petróleo y el gas son preponderantes en nuestro abastecimiento energético primario. ¿Por qué? Porque muchas veces identificamos energía con electricidad, pero hay que pensar que en el consumo final de energía, en el que los ciudadanos y las empresas hacemos en el día a día, en el desarrollo de nuestras actividades, la energía eléctrica tan solo representa el 25% de ese consumo final de energía. Y el resto son combustibles fósiles, hidrocarburos básicamente y sus derivados, gasolinas, gasóleos, distintos tipos de gases que son necesarios para esas actividades económicas. Y resulta que estos combustibles fósiles que se llevan desarrollando desde hace más de 150 años son muy adaptables, son muy fáciles de utilizar, pero tienen una problemática cada vez más acuciante y es que en su uso se produce ese temido y ese denostado anhídrido carbónico, el CO2, ese gas que produce el calentamiento global, el cambio climático, el aumento de la temperatura y una alteración de las condiciones de vida en el planeta Tierra en el cual todos vivimos y en el que tendrán que vivir también las generaciones futuras, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, etcétera, etcétera, y las generaciones venideras. Y ahí se ha hecho se ha puesto el acento claramente en que es necesario ir retirando la utilización de esos combustibles fósiles que producen ese CO2 por otras tecnologías que sean más limpias. En el caso de España, el 70% de nuestro abastecimiento energético primario se basa en esos combustibles fósiles. ¿Qué ocurre en el sistema eléctrico, en la manera en la que producimos electricidad? Este gráfico representa
también son datos del año 2021, del ejercicio pasado. Estos datos son de elaboración propia, pero basados en datos oficiales de Red Eléctrica de España, y en los que se muestran cuáles son todas las tecnologías que participan en el sector y en el sistema eléctrico en España. Hay tecnologías clásicas, como son los ciclos combinados de gas, las centrales térmicas de carbón, aunque ya cada vez de una manera más testimonial, las centrales hidráulicas, los grandes saltos hidráulicos, y luego también la energía nuclear como tecnología convencional o tecnología clásica, y luego participan también toda una serie de nuevas tecnologías que ya tienen un desarrollo importante, como son la eólica, la solar fotovoltaica, la solar térmica, la biomasa y algunas otras renovables. La realidad es que, y aquí está representado tanto el porcentaje del total de la potencia instalada, que en España es de alrededor de unos 110.000 megavatios para todo el conjunto del parque eléctrico, por cada una de las tecnologías, y cuál es la producción que alcanzan con su funcionamiento anual. La realidad es que en el caso de la energía nuclear, con menos de un 7% de la potencia instalada, alrededor de unos 7.400 megavatios, representa casi el 20% de la electricidad que se consume. Y de hecho es la única tecnología que en los 10 últimos años ha producido más del 20% del total de la energía eléctrica que consumimos en nuestro país. Y eso es así porque de las 8.760 horas que tiene un año, es una multiplicación muy fácil, 365 días por 24 horas salen esos 8.760 horas, las centrales nucleares están en funcionamiento de media a plena potencia en el entorno de las 8.000 horas, y eso posibilita que con menos del 7% de la potencia instalada se pueda producir más del 20% de la electricidad que consumimos. Vemos cómo hay otras tecnologías, en el caso de la energía eólica, que se ha hecho un gran esfuerzo y un gran desarrollo en los últimos años, que tiene prácticamente el 25% de toda la potencia instalada y no alcanza el 24% de la producción. ¿Por qué? Porque las centrales eólicas funcionan del orden de 2.000 horas cada año, y las centrales fotovoltaicas funcionan unas 1.400 horas. Y eso es porque no hay sol durante todo el día y solamente en un número determinado de horas a lo largo del periodo diurno. Durante la noche no brilla el sol, con lo cual no se puede producir energía eléctrica en ese tipo de centrales. En el caso eólico se depende de un recurso también natural como el viento, que sopla cuando sopla, no cuando queremos, y teniendo en cuenta además que la energía eléctrica es un bien que en este momento no se puede almacenar a gran escala. La energía eléctrica es necesario producirla al mismo tiempo que se consume, y sabemos que necesitamos suministro eléctrico durante esas 8.760 horas del año, no unas horas sí y unas horas no. No nos gusta nunca si algún día nos levantamos por la mañana, damos al interruptor de la luz o ponemos en marcha la cafetera o nos vamos a duchar y resulta que no hay electricidad porque hubiera un potencial corte en el suministro. Eso no nos gusta. Con lo cual, el sistema eléctrico necesita de fuentes, como es el caso de la nuclear, que están permanentemente en funcionamiento de forma independiente a los recursos naturales y a la disponibilidad de estos. El combustible nuclear tiene esa virtud de que las centrales nucleares funcionan de noche o de día, sople el viento o no sople el viento, sea verano o invierno, de forma continuada y produciendo energía eléctrica en el sistema. Se ha hecho un esfuerzo muy importante, y es que ya prácticamente el 70% de la producción eléctrica en España se hace sin emitir CO2, uno de los, como decía antes, uno de los graves problemas y a los que
la comunidad internacional está intentando hacer frente, tomando una serie de medidas. Y resulta que de ese casi 70%, el 30 o más del 30% de la energía eléctrica es de origen nuclear. Con lo cual ahí tiene un papel importante que jugar, porque en el proceso productivo, en la operación de las centrales, no se produce ningún tipo de gas contaminante, porque no hay una reacción de combustión, sino que es una reacción física de fisión nuclear, y en la cual, como no interviene ni carbono ni oxígeno, pues no se puede producir CO2. Y esa es también una de las ventajas importantes que la energía nuclear tiene. Algunos datos de la energía nuclear en España el ejercicio pasado. Y estos datos son muy similares a, como decía antes, pues en la última década es la única tecnología que ha producido más del 20% de la electricidad. Hasta el año pasado, en los 10 años anteriores, la energía nuclear era la primera fuente de generación de energía eléctrica. El año pasado la energía nuclear se vio sobrepasada por la energía eólica, de lo cual también pues, nos sentimos contentos, pero no por el hecho de que la energía nuclear no sea la primera fuente de generación, sino por el hecho de que ese impulso y esa apuesta que hay por las energías renovables en España vaya dando sus frutos. Esto es una consecuencia clara e inmediata del hecho de que se ha ido instalando cada año mayor potencia de origen eólico, mayor número de parques eólicos, de aerogeneradores, cada vez de una potencia mayor, y que producen esa cantidad de energía eléctrica. Sin embargo, en España las centrales nucleares y la potencia instalada en las mismas pues sigue siendo 7.400 megavatios, 7.117 megavatios de potencia neta, como refleja ahí la parte superior izquierda, desde hace prácticamente 35 años que entró en funcionamiento la central nuclear de Trillo y que no se han vuelto a construir nuevas centrales nucleares. Por lo tanto, la producción cada año sigue siendo la misma, en el entorno de unos 55.000 gigavatios hora. Sin embargo, del resto de tecnologías van aumentando su potencia instalada y, por tanto, su producción, y por eso el año pasado pues, la energía eólica fue la primera fuente de generación eléctrica. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que los 7 reactores que hay en funcionamiento en España, los 7 reactores nucleares en 5 emplazamientos, garantizan el suministro y la estabilidad del sistema eléctrico. Eso es lo realmente importante, produciendo electricidad en base, aquella que es necesaria consumir las 24 horas del día, los 365 días del año, de tal manera que el sistema eléctrico, por sus características de funcionamiento técnico, tanto en la regulación, en frecuencia como en potencia de cortocircuito, está garantizada con el funcionamiento de estas grandes instalaciones como son las centrales nucleares. Ya decía antes que el año pasado y en los 10 años anteriores más del 20% de la electricidad tiene origen nuclear, y representando más de una tercera parte de la electricidad producida sin emisiones contaminantes. De hecho, la energía nuclear fue el año pasado y en la anterior década la primera tecnología en horas equivalentes de producción a plena potencia. En concreto, el año pasado, 7.600 de las 8.760 horas. Prácticamente el 87% de las horas estaba funcionando a plena potencia. Esto lo que supone es que si quisiéramos conseguir la misma cantidad de energía, y ojo, haciendo un cómputo anual, no distribuido a lo largo de las 8.760 horas, con energía solar fotovoltaica, necesitaríamos tener 6 veces la potencia instalada que hay en energía nuclear. ¿Por qué? Porque frente a esas cerca de 8.000 horas que funcionan las centrales nucleares, el parque nuclear
las centrales solares fotovoltaicas solamente funcionan 1.400 horas. Y necesitas tener 6 veces más potencia para tener una potencia equivalente que pueda producir a lo largo del año esa misma cantidad de energía eléctrica. Algunas otras cuestiones que se produjeron también a lo largo del año 2001 fueron la renovación de las autorizaciones de explotación de las 2 unidades de la central de Ascó y de la central nuclear de Cofrentes. El año anterior, en el año 2020, se había producido la renovación de la autorización de explotación de las 2 unidades de la central de Almaraz y de la central de Vandellós 2. La energía nuclear tiene una característica intrínseca, que es garantizar su seguridad física, pero también su seguridad nuclear. Por eso existe un organismo que es público, que es independiente de cualquier otro organismo o de cualquier otro estamento de la administración del Estado, que se llama Consejo de Seguridad Nuclear, que lo que hace es vigilar el correcto funcionamiento de todas las instalaciones nucleares de acuerdo a la normativa establecida a nivel nacional e internacional. Por tanto, para que las centrales nucleares puedan estar en funcionamiento, necesitan informe favorable y la autorización del Consejo de Seguridad Nuclear y la autorización administrativa del Gobierno de España, del Ministerio para la Transición Ecológica. Eso es una buena garantía del funcionamiento seguro de las instalaciones nucleares. De alguna manera, para que hagamos un símil, es como cuando las personas necesitamos tener nuestro permiso de conducir. Hemos de pasar un tribunal médico con un informe favorable, que eso sería el trámite que las centrales nucleares pasan con los informes favorables del Consejo de Seguridad Nuclear, y después la Dirección General de Tráfico nos concede la autorización administrativa, el permiso de conducir, que nos habilita y para que legalmente podamos conducir nuestro coche por las carreteras y nuestras ciudades. Pues de esa misma manera funciona el parque nuclear en España. Y después hay algo muy importante que ocurrió a finales del año 2021, y es que la Comisión Europea introdujo a la energía nuclear dentro de los llamados mecanismos de la taxonomía. Es una palabra un tanto extraña, taxonomía. Antes, pues no la habíamos utilizado. Y viene a indicar cuáles son los criterios que es necesario que determinadas actividades, pero no solamente en el campo energético, sino en cualquier digamos, ciclo productivo, es necesario que cumplan esos criterios para que sean sostenibles. Aquí la cuestión no es, como parece que los medios de comunicación han querido dar a entender, o determinados grupos, es que la energía nuclear ahora es verde. No es una cuestión de colores, no es cuestión de ser verde, naranja, amarillo o azul. No, es una cuestión de sostenibilidad y sobre todo de que se identifique como una tecnología que es necesaria en la transición energética, y así lo ha hecho la Comisión Europea. Con lo cual, pues los distintos inversores, sobre todo los del ámbito privado, saben que con garantías pueden invertir su dinero en el desarrollo de nuevos proyectos nucleares o en la continuidad de los ya existentes. Y eso tiene el respaldo y el reconocimiento de la Comisión Europea. Eso fue un espaldarazo muy importante que la energía nuclear recibió en ese momento. En cuanto a esa transición energética, y como una exigencia que Bruselas, la Unión Europea, ha impuesto a todos los países miembros, a los 27 países miembros, el Gobierno de España en marzo del año pasado aprobó el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para el periodo 2021-2030, lo que vulgarmente o coloquialmente se conoce como PNIEC, que es el acrónimo de esas palabras, Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Ese Plan Nacional Integrado de Energía y Clima lo que hace es establecer cuáles son los objetivos que es necesario cumplir para
poder transformar nuestro modelo energético y poner en marcha esa transición energética que bueno, pues todos los países quieren alcanzar para poder tener un modelo energético diferente al que tenemos ahora, que no se base en los combustibles fósiles y que sea limpio en un espacio de tiempo a medio y largo plazo. De esta manera, se hace hincapié en algunos parámetros importantes, como es el de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente el CO2, del que ya hemos hablado anteriormente, el que haya una mayor participación de las energías renovables en la demanda final bruta de energía y que haya un incremento de la eficiencia energética, poniendo unos niveles de referencia en el año 1990. Y la Unión Europea, en los distintos paquetes legislativos que ha ido aprobando en estos últimos años, va estableciendo unos niveles y unos objetivos. En cuanto a la reducción de emisiones, pues que estén en el entorno del 55% respecto de las que había en el año 1990, e incluso últimamente parece que se quiere ser incluso más exigente, en que haya una participación de las energías renovables en el entorno del 40% y que se sea más eficiente en más de un 35% respecto de la energía que se consumía en el año 1990. Nosotros, en España, y esto el Gobierno establece sus objetivos y las directrices, es una planificación, digamos que son objetivos indicativos, no son de absoluto obligado cumplimiento, pero sí que es necesario que al final del periodo, en el año 2030, se acerquen lo máximo posible a esos números que se proponen. Plantea que la reducción de emisiones sea de aproximadamente un 23%. Ya se había producido una reducción anterior, con lo cual, sumando parámetros, estaremos cercanos a los objetivos de la Unión Europea. Que haya un 42% de participación de las energías renovables en la demanda final bruta de energía y que la eficiencia energética se incremente en un 40%. Aquí es importante el destacar ese número del 42%, porque esto va a suponer que en el sistema eléctrico, y como dice esta nota al pie, destacada en color azul, en el sistema eléctrico las energías renovables van a tener que representar del orden de un 75%. Actualmente están en algo más del 40% si se considera incluido ahí también a la energía hidráulica. Con lo cual, bueno, pues el esfuerzo que hay que hacer de aquí al 2030 es enorme. Y no solamente este plan de energía y clima que establece esas directrices para la transición energética en España considera que hay que hacer un esfuerzo muy importante en un incremento y en un desarrollo de las energías renovables, sino que también considera el papel que la energía nuclear tiene en los próximos años. Ahora bien, de una manera diferente, vemos en la parte de arriba cómo, según los escenarios objetivos de este PNIEC, se atribuye a una evolución de la potencia renovable instalada desde los cerca de 60.000 megavatios que teníamos en el año 2020, que vemos aquí, a más de 120.000 megavatios en el año 2030. Esto exige que se incremente, que prácticamente se duplique la potencia instalada, se incremente en aproximadamente unos 60.000 megavatios en un periodo de unos 10 años. Esto supone que cada año habría que poner en servicio del orden de 6.000 megavatios. La realidad es que en los 10 últimos años el máximo que se ha conseguido instalar de potencia renovable en España en parques eólicos y fotovoltaicos ha estado en el entorno de unos 3.500 megavatios. Sin embargo, se pide
que de manera sostenida en el tiempo durante 10 años consecutivos se instalen del orden de 6.000 megavatios. Es un reto tanto desde el punto de vista técnico, tanto desde el punto de vista administrativo por la concesión de permisos y autorizaciones, evaluaciones de impacto ambiental, como desde el punto de vista económico por las grandes inversiones que hay que hacer, porque es cierto que las energías renovables pues tienen un coste operativo por el combustible prácticamente tendente a cero, el viento es gratis, el sol es gratis, sin embargo los costes de inversión por la instalación de esas tecnologías son realmente altos. Entonces, ahí hay toda una serie de retos que hace falta abordar y que la industria de las energías renovables tiene que abordar. Y aunque este PNIEC reconoce un papel a la energía nuclear, sin embargo, lo que pretende es ir disminuyendo paulatinamente en ese periodo del 2030 y posteriormente hasta el 2035, como vamos a ver ahora en la transparencia siguiente, como de los 7.400 megavatios que en el año 2020 tenemos instalados, y hoy también 7.400 megavatios en esos 7 reactores que están en funcionamiento, de forma paulatina se va a ir reduciendo esa potencia por la parada de algunos de los reactores hasta del orden de 3.200 megavatios en el año 2030. Una tecnología que, como decíamos, garantiza el suministro, una de las preocupaciones importantes en este momento, y además no produce CO2, que son dos de los objetivos fundamentales de este Plan Nacional de Energía y Clima. Por una parte, el reducir las emisiones de CO2, por otra parte, el garantizar un suministro en buenas condiciones y, por otra parte, el abaratar el suministro energético a los ciudadanos y a las empresas. Vemos que esto último en estos últimos meses, lejos de ser realidad, es el efecto contrario. Vemos cómo se ha incrementado de forma exponencial el precio de los productos energéticos, fundamentalmente la electricidad, que la consumimos todos, pero también como de los hidrocarburos. Y sin embargo, en esos objetivos que establece el Gobierno, lo que se pretende es ir disminuyendo paulatinamente la potencia de energía nuclear. Parece que es un contrasentido frente a esos objetivos globales que se pretenden alcanzar. Aparte de que se establece así en el Plan Nacional de Energía y Clima, en marzo del 2019, antes de la aprobación por el Gobierno de ese Plan Nacional, de ese PNIEC, con la aprobación previa de la Comisión Europea en Bruselas, se estableció un marco, un protocolo de intenciones, mediante un acuerdo entre la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, ENRESA, que es una empresa pública que está encargada de la gestión de todos los residuos radiactivos que se producen en España, y la industria nuclear, fundamentalmente las empresas propietarias de las centrales nucleares, acuerdo que fue impulsado y auspiciado por el Gobierno de España a través del Ministerio para la Transición Ecológica. Se estableció un calendario para el cese paulatino de las centrales nucleares entre el año 2027 y el año 2035. Y así, de forma digamos, sucesiva, se van a ir cerrando las distintas centrales, Almaraz 1, Almaraz 2, Ascó 1, Cofrentes, hasta el año 2030, año de cumplimiento de ese Plan Nacional de Energía y Clima, y después las otras 3 centrales restantes, la segunda unidad de la central de Ascó, Vandellós 2 y la central nuclear de Trillo, que cesaría su operación en mayo del 2035. De esta manera, el parque nuclear en España pues, va a funcionar de media unos 46 años. En la última columna de la derecha se ve el funcionamiento de cada una de las centrales, el funcionamiento previsto, los años de operación previsto. Esto no quiere decir que en el futuro pueda alterarse este calendario, porque el Gobierno o quien tenga que tomar las decisiones pues considere que los objetivos que se han establecido para las energías renovables, para el almacenamiento, para las interconexiones internacionales, etcétera, no se hayan podido alcanzar y quizá
haya que establecer un calendario y unas fechas de cese de actividad de las centrales nucleares diferentes. Pero eso, en todo caso, le corresponderá al Gobierno de España y a las autoridades competentes al efecto, no a la industria nuclear. Nosotros lo que estamos es para tener nuestras centrales en perfecto estado de operación, de funcionamiento, conforme a toda la legislación establecida nacional e internacionalmente en las cuestiones de seguridad, como antes apuntaba, y sometida a la inspección continua del Consejo de Seguridad Nuclear y cumpliendo sus normas y sus reglas, y eso la industria nuclear y las empresas propietarias de las centrales nucleares lo cumplen a la perfección, porque si no las centrales nucleares no podrían estar en funcionamiento por lo que he explicado anteriormente. Con lo cual, bueno, pues se ha establecido ese calendario de cierre para el parque nuclear en España entre el año 2027 y 2035. Ahora bien, de igual manera, nosotros pensamos que la energía nuclear tiene un papel trascendente que jugar en esa transición energética, en esa transformación del modelo energético y sobre todo en garantizar el suministro de energía y en poder reducir las emisiones de CO2 como hemos visto anteriormente. Sin embargo, y a pesar de que se establece ese calendario, hay un tema que es de extrema preocupación para nosotros, para las centrales nucleares, para las empresas eléctricas propietarias, y es que el parque nuclear soporta desde el año 2013 una presión fiscal que podemos calificar primero de asfixiante y en segundo lugar podríamos llegar a calificarla de confiscatoria. Cuando nuestros costes están en el entorno de los 60 euros megavatio hora, resulta que más de una tercera parte de los mismos corresponde a los diferentes impuestos y tasas que tenemos que pagar y que tienen una cuantía del orden de 22 euros el megavatio hora. Impuestos y tasas que son de todo tipo, impuestos nacionales, impuestos autonómicos, impuestos locales, impuestos por la prestación de diferentes servicios a las centrales nucleares y que, bueno, en muchos casos están duplicados, son redundantes, están gravando el mismo hecho impositivo y eso es algo que no ocurre prácticamente en ninguna otra tipo de actividad económica en España. De hecho, desde el ejercicio 2013, aproximadamente el 40% de los ingresos por la venta de electricidad, es decir, de la facturación, se ha dedicado al pago de dichos impuestos y de dichas tasas. Prácticamente no existe ninguna otra actividad, como digo, en España que sufra una presión fiscal de ese calibre. Si fuese sobre los beneficios, podría tener algún tipo de justificación, pero no, insisto, no es sobre los beneficios que se obtienen, sino por la facturación que se ingresa, por el dinero que se ingresa por la venta de energía en el mercado eléctrico. De hecho, en el ejercicio 2020 llegó a darse la paradoja de que el parque nuclear tuvo flujo de caja negativo, es decir, que las empresas propietarias de las centrales tuvieron que poner de sus cuentas, de su bolsillo, unos 500 millones de euros para poder afrontar la operación y el pago de todos esos impuestos y tasas. Y unas pérdidas acumuladas tan solo en ese ejercicio 2020 de 1.000 millones de euros. Esa situación es insostenible. Y si se considera que la energía nuclear, tal como se establece en los objetivos del Plan Nacional de Energía y Clima, es una tecnología necesaria para poder abordar la transición energética en los próximos años, no se la puede obligar a que esté en funcionamiento en pérdidas. Ninguna actividad, un restaurante, una fábrica de zapatos o de coches o de lo que queramos, no se le puede obligar a estar en funcionamiento en pérdidas. Eso va en contra de la legislación y que aparte los accionistas de esas empresas que cotizan en bolsa y que son propietarias de las centrales nucleares podrían exigir
a los directivos de esas empresas pues una responsabilidad por estar en funcionamiento en esas determinadas condiciones. Es cierto que en este último año el precio de la electricidad ha crecido mucho, pero también es bien cierto que a pesar que se diga que las centrales nucleares tienen esos supuestos beneficios caídos del cielo, beneficios extraordinarios, en inglés una palabra un poco extraña, windfall profits, beneficios caídos del cielo, no es cierto porque a pesar de que en el precio mayorista y durante muchas semanas en estos últimos meses el precio de la electricidad abría el telediario de las 9 de la noche como noticia destacada, porque es algo que afecta a todos los ciudadanos en nuestros bolsillos y a nuestras empresas en sus cuentas de resultados, pues las centrales nucleares no estaban cobrando ni 250 ni 300 euros el megavatio hora. Las centrales nucleares tienen vendida su producción de energía eléctrica a comercializadores en el mercado a 65 y 70 euros el megavatio hora y no se están beneficiando de esos supuestos windfall profits, de esos supuestos beneficios extraordinarios porque se venda la producción a mayor precio. De hecho, en junio del año pasado, el Gobierno planteó un proyecto de ley que está en trámite parlamentario sobre el precio de los derechos de emisión del CO2, de los cuales nosotros no somos responsables, porque, como ya he dicho, las centrales nucleares no emiten CO2 en su proceso de funcionamiento y que quieren detraer una determinada cantidad del precio que se recibe por la venta de la energía eléctrica en el mercado. Y por otra parte puso en marcha un Real Decreto Ley mediante el cual se establecían unos criterios para que a determinados precios del gas en los mercados internacionales también se detrayera una cantidad de la retribución obtenida por esa venta de energía eléctrica. De hecho, todavía está en un proceso de desarrollo normativo y lo que pretende el Gobierno es que esos supuestos o que se nos atribuyen beneficios extraordinarios que no son tales, pues se vean reducidos. Cosa que, en cualquier caso, en un libre mercado tampoco se entendería. Por lo tanto, y es la idea final y con lo que quiero terminar, lo que hemos visto claramente es que con hechos, con números, es una certeza que la energía nuclear va a ser necesaria en la transición energética. El propio Gobierno de España lo reconoce en el Plan Nacional de Energía y Clima. Tiene un papel que jugar por garantía de suministro, por competitividad, por respeto al medio ambiente. Vuelvo a la transparencia inicial del triángulo equilátero, de ese trilema de la energía. Sin embargo, desde el punto de vista económico, se está asfixiando la operación de las centrales nucleares. Por lo tanto, si se quiere que la energía nuclear juegue un papel en esa transición energética, en ese horizonte del año 2030 o 2035 o incluso a posteriori, porque pudiera darse el caso de que se revisara ese calendario, ya como insisto en lo que decía anteriormente, por parte de la Administración, no por parte de la industria. Nosotros estamos a lo que se nos pide, a funcionar de forma continuada las 8.760 horas del año, 24 horas al día, 365 días. Es necesario que se garantice la viabilidad económica. Y si no es así, será muy difícil que el parque nuclear pueda seguir en funcionamiento en nuestro sistema. Lo que no se puede pretender es que una tecnología necesaria pues esté funcionando a pérdidas durante 15 años, porque eso lo único que haría sería llevar a la quiebra y a la ruina a sus empresas propietarias. Por tanto, es necesario que se revise esa presión fiscal, que se revise cuáles son los impuestos y las tasas que paga y que se garantice el funcionamiento de las centrales en ese horizonte de medio y de largo plazo. Nada más, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias
porque creo que la conferencia ha sido suficientemente clara y transparente sobre la situación. Y ahora llega su turno. Quien quiera hacer alguna pregunta al conferenciante, por favor, que haga una seña y le pasaremos el micrófono para que pueda exponer su pregunta, por favor. Buenas tardes. Sí, mire, la conferencia me ha parecido efectivamente clara y con unos argumentos absolutamente, vamos, incontestables. Y sin embargo, es curioso la situación en la que estamos. Hace no mucho tiempo, la ministra Ribera declaraba que no había debate nuclear, o sea, que era una cuestión que no se discutía. Y entonces, a la vista de todo lo que nos ha contado, que efectivamente tiene muchísima razón, ¿cómo es posible que no haya un debate nuclear? ¿Qué podríamos hacer para promover un debate nuclear? Para que saliera a flote todos estos razonamientos que son de cajón. ¿Qué se puede hacer? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, la cuestión es que cuando se analiza desde el punto de vista técnico y económico, como yo he pretendido hacer en este caso, y con las explicaciones, determinadas cuestiones, determinadas tecnologías, digamos que el análisis y las conclusiones que se alcanzan están muy claras. Otra cuestión muy diferente es que en cualquier actividad de la vida pues, siempre hay posicionamientos políticos y hay que tomar decisiones políticas para cualquier cosa. Y la energía es uno de ellos, y la energía nuclear en concreto es una de ellas. Ahora bien, una forma de enfocar la cuestión es el debate político y con unos argumentos que sean suficientemente defendibles, y otra cuestión es cuando la argumentación se hace exclusivamente desde el punto de vista ideológico. Entonces ahí no cabe ya ningún tipo de argumentación. Yo creo que el debate no debería de establecerse exclusivamente sobre la energía nuclear sí o no. La energía nuclear es una tecnología más que está en el sistema y que está disponible, que lleva una trayectoria a nivel mundial y a nivel español muy dilatada. La primera central nuclear en funcionamiento en España fue en el año 1969, es decir, más de 50 años de experiencia acumulada en el sector nuclear en España. Yo creo que lo que deberíamos de hacer como país y de alguna manera, como han hecho algunos países de nuestro entorno, es analizar de forma conjunta el sector energético en general. Ni siquiera diría el sector eléctrico, porque, como explicaba antes, la energía eléctrica representa el 25% de nuestro consumo de energía final. Pero ¿qué pasa con el 75% restante? Sobre eso no debatimos, no pensamos, no analizamos, no vemos cuáles son sus costes, cuáles son sus dificultades técnicas o no técnicas, cuál es el desarrollo, cuál es la innovación, el alcance. No, parece que no hay interés en ello, y es tanto o igual de importante como la energía eléctrica. Lo que pasa es que cuando se debate de algo tan concreto como la energía nuclear, en la cual pues hay un posicionamiento a favor y un posicionamiento en contra, y hemos detectado que cada vez hay una mayor parte de la población que está indecisa al respecto de la energía nuclear. Lo que hace falta son hechos, son números contrastables, son realidades. Lo que nos sobra es ideología y posiciones a priorísticas en las cuales ya el debate pueda quedar cercenado. Pero insisto, creo que ese análisis no solamente debe hacerse sobre la energía nuclear, tiene un papel importante que jugar, muy importante. Más del 20% de la electricidad en la última década se ha producido con energía nuclear en España, pero es necesario que se haga
un análisis en profundidad de todo el sistema eléctrico, de cuál es el papel de las distintas tecnologías, qué es lo que pueden aportar, cuáles son las ventajas, los inconvenientes de cada una de ellas. Y no tener, desde luego, ni posiciones ideológicas ni posiciones a priorísticas que cercenen el debate. Hola, muchas gracias por la conferencia, muchas gracias. Bueno, usted ha hablado todo lo positivo de la energía nuclear y yo también veo que sí, que todo eso es verdad y es más barata y tal, pero no nos ha hablado nada de los residuos, de los peligros. ¿Quién de nosotros querría vivir cerca de una central nuclear? ¿Quién paga? ¿No es el Estado el que paga a Francia una cantidad enorme de dinero para guardar los residuos en determinados sitios seguros? Eso va a la cuenta de todos, va a la cuenta de las empresas de las centrales nucleares. No sé, yo creo que nos ha dado toda la versión, claro que es quizás tu labor no dar la positiva, pero hay mucho negativo de la energía nuclear, creo yo. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. A ver, los residuos. En los últimos, hasta hace relativamente poco tiempo, en la opinión pública y en la opinión publicada, pues se estaba hablando de las cuestiones, digamos, negativas que pueda tener la energía nuclear, los residuos, la seguridad. Sin embargo, últimamente se está hablando más de los aspectos positivos, de la seguridad del suministro, de la necesidad de un papel que jugar en los próximos años, del abastecimiento, de los costes, etcétera, ¿no? En cuanto a los residuos radiactivos, hay que decir, primero de todo, que en España existe, desde el año 1984, que se creó por Real Decreto, una empresa pública que se llama Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, ENRESA, cuyo único y exclusivo objetivo es la gestión segura de todos los residuos radiactivos que se producen en España. No solamente en las centrales nucleares, que es la mayor parte, y los que se producirán con el desmantelamiento de las instalaciones nucleares cuando alcancen el final de su vida operativa, sino también los residuos producidos en las otras aplicaciones que la energía nuclear también tiene, pues en la industria, sobre todo en la medicina, investigación, etcétera. Como decía, en su mayor parte los residuos los producen las centrales nucleares. ENRESA tiene un fondo de actuación, un fondo económico, con el cual pues, se pagan todas sus actividades, y ahora explicaré un poquito, que está nutrido por una tasa que todas las centrales nucleares pagan en función de su producción eléctrica anual. En este momento, y desde inicio del año 2021, la tasa está cifrada en 8 euros megavatio hora. Esos 8 euros megavatio hora por cada uno de los megavatios que se producen en las centrales nucleares se ingresa en el fondo que gestiona ENRESA para todas las actuaciones relativas a los residuos radiactivos en España. De hecho, si multiplicamos la producción eléctrica anual del parque nuclear, 55.000 gigavatios hora, 55 millones de megavatios hora, si eso lo multiplicamos por 8, eso está suponiendo del orden de 450 millones de euros que cada año el parque nuclear está ingresando en las cuentas en el fondo de gestión de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos. Lo que hay que explicar claramente es que en España, por ley, y así está establecido en la Ley de Energía Nuclear del año 1964, bien, puede ser muy antigua, pero es la que tenemos, lo que se dice por ley es que en España los residuos radiactivos es una responsabilidad del Estado. Es el Estado quien tiene que gestionar los residuos radiactivos. Así se ha establecido por ley. Y lo que hace la industria nuclear es pagar esa gestión, pero nosotros no tenemos ninguna responsabilidad en cuanto a la gestión de los residuos radiactivos. Las decisiones que se tomen a ese respecto las toma ENRESA y el Ministerio para la Transición Ecológica a través de ENRESA, que es la empresa pública encargada de esa gestión. Y en España
como en el resto de los países del mundo, pues se hace una gestión primero de los residuos de baja y media actividad en una instalación que hay en la provincia de Córdoba que se llama El Cabril, y después en las propias instalaciones de las centrales nucleares. En una primera etapa en las piscinas de combustible irradiado que están dentro de las centrales, después en los almacenes temporales individualizados en seco que también están en las instalaciones de las centrales nucleares, y en un futuro pues en un almacén temporal centralizado o ya a muy largo plazo y de forma definitiva en un almacenamiento geológico profundo. Además, existe en España lo que se denomina un Plan General de Residuos Radiactivos, que es un documento en el que se establecen todas las actividades desde el punto de vista técnico, económico y humano necesarias para poder hacer una gestión segura de esos residuos radiactivos. Y así se lleva haciendo desde el funcionamiento inicial de las centrales nucleares. A lo que usted se refiere con Francia es que había una central en la provincia de Tarragona, Vandellós 1, que cesó su actividad en el año 1989, que era de una tecnología de origen francés y que el combustible gastado que se había generado durante los años que estuvo en operación se trasladaron a Francia para su reprocesamiento y su gestión temporal. Esos residuos, después de ser reprocesado, tenemos que repatriarlos a España. Pero el 99% de todos los residuos que se generan en España se gestionan en España, en las centrales, en las instalaciones que existen expresamente al efecto en cada una de ellas. Y es cierto que España tiene que pagar una cantidad de dinero a través de Enresa y a través de ese fondo a Francia por esa gestión que hace de los residuos de Vandellós 1, pero exclusivamente de esos. El resto de los residuos se gestionan aquí en España por Enresa y que son financiados y pagados por las empresas eléctricas propietarias de las centrales mediante esa tasa de 8 euros el megavatio hora. También sobre los residuos. Efectivamente, los residuos radiactivos es un problema que hay que abordar, hay que enfrentarse a él. La solución a largo plazo, lógicamente, será disponerlos en localizaciones geológicas subterráneas. Al fin y al cabo es de donde procede el uranio. Pero el residuo radiactivo tiene la particularidad de que es uno de los residuos industriales más fáciles de gestionar, porque es el residuo radiactivo, normalmente el principal, es el combustible gastado, y el combustible gastado son barras metálicas de pequeño tamaño y de pequeño volumen. En Francia, por ejemplo, tiene acumula combustible gastado en el orden de 1.000 toneladas al año. Que eso es mucho más fácil de gestionar que millones y millones y millones de toneladas de CO2 que van a la atmósfera, que no se hace nada con ellas. O sea, en términos comparativos, el residuo nuclear es muchísimo más fácil de gestionar. Aparte, y además del tema del CO2, que lo ha comentado antes, el PNIEC reconoce y acepta que por el uso de combustibles fósiles, en el año 2010 se produjeron en España 14.000 fallecimientos prematuros, principalmente no por el CO2, sino por la emisión de partículas de 2,5 micros más pequeñas, que tienen una gran capacidad de penetración en el organismo humano y pueden producir... Entonces, estas partículas, además el ozono también participa, también van a la atmósfera y nadie se ocupa de ellas. Entonces, en términos comparativos, el residuo nuclear es infinitamente más fácil y más, reconociendo que hay que ocuparse de él, por supuesto, y que será una carga que podamos dejar, pero yo entiendo que con el nivel tecnológico que hay hoy en día en el mundo, es un tema perfectamente gestionable. No tengo nada más que añadir a lo que usted ha dicho. Gracias.
Hola, buenas tardes. Mi pregunta es acerca, en el triángulo, en el trilema este famoso, aparecía un punto que era la seguridad del suministro. Y somos conscientes, creo, de que efectivamente, en cuanto a los combustibles fósiles, tenemos unos suministradores que pueden efectivamente poner en peligro esa garantía de suministro. Quería saber cómo de garantizada está o cómo de garantizado está el suministro de combustible nuclear para las centrales nucleares. Es decir, ¿a quién le compramos? No sé si en USA, ¿a quién se lo compra? ¿Cómo lo reprocesamos? ¿Qué participación tenemos en ello? ¿Qué dependencia tenemos también de países quizá no excesivamente fiables? Muchísimas gracias porque es una pregunta muy interesante. Es cierto que en el ciclo del combustible del uranio pues hay determinadas etapas, como son sobre todo la conversión y el enriquecimiento, que en España no se hacen. En España tenemos una fábrica de combustible nuclear en la provincia de Salamanca, que es propiedad de ENUSA Industrias Avanzadas, que es una empresa pública, 100% pública, que fabrica el combustible nuclear para nuestras centrales y también para exportación para otros países como Bélgica, Finlandia, Suecia. Hasta el año 2002 en España había explotaciones de uranio, en concreto en la provincia de Salamanca, de donde se extraía el concentrado del uranio que después había que convertir y enriquecer y transformar en el combustible adecuado para poder producir energía eléctrica en las centrales nucleares. El mercado mundial es un mercado que está distribuido en bastantes países. Es cierto que está dominado por Rusia, por Canadá, por Australia, por Kazajistán, por Nigeria, pero también hay abastecimiento desde Estados Unidos, desde Francia, desde el Reino Unido. En España, como digo, la última etapa de la fabricación del combustible se hace en Salamanca. Podría plantearse el hecho de que hubiera una interrupción en determinados suministros pues, de enriquecimiento o de conversión necesarios para poder fabricar el combustible. Ahora bien, a diferencia de lo que ocurre con los combustibles fósiles, que se suministran on time, prácticamente para consumo instantáneo. Por ejemplo, el gas para una central de ciclo combinado se suministra de forma continua a la central para que ésta pueda funcionar. Se va quemando en una turbina de gas y en una caldera para poder producir energía eléctrica, o el carbón en una central térmica de carbón. O es más, en el caso de una central eólica, necesitas que el viento esté soplando de manera continua para que se muevan las aspas de los aerogeneradores. Si no, no se puede producir energía eléctrica. A diferencia de lo que eso ocurre con ese tipo de tecnologías, y por eso la energía nuclear funciona 8.000 horas al año, lo que se hace es que la central nuclear se para durante 30 días, se recarga combustible, se saca el combustible que ha estado en operación durante 18 meses, se pone combustible nuevo, se cierra la central, se pone en marcha y la central nuclear está en funcionamiento durante 18 meses. Incluso algunas centrales, como puede ser, por ejemplo, el caso de la central nuclear de Cofrentes, durante 24 meses de forma consecutiva las 24 horas del día. Es decir, el combustible nuclear no lo tienes que estar introduciendo en la central cada minuto, cada hora, cada día, sino que se planifican con años de antelación, con más de 5 y 6 años de antelación, las recargas de combustible, recargas que además vienen a suponer unas 30 toneladas para una central estándar como las que tenemos en España de 1.000 megavatios de potencia instalada, 30 toneladas que se transportan en 2 trailers, y tú tienes comprado ese suministro con 5, con 6 o con 7 años de antelación. Y como mínimo
y porque la ley española así lo exige, con 6 meses de antelación al inicio de la parada de recarga. Con lo cual es muy fácil prever y garantizar ese suministro del combustible nuclear. Y si puede haber una interrupción en un determinado suministrador, tienes tiempo suficiente y margen suficiente como para poder buscar un suministrador alternativo y un suministro fiable alternativo a ese suministrador que pueda fallar. Por esa razón, porque se anticipa en el tiempo el suministro. No es lo que ocurre con el gas natural, que ahora que una gran parte en España está viniendo en barco, puede ser que a mitad del trayecto desde Omán o desde Trinidad y Tobago o desde Estados Unidos, un mejor postor, entre comillas, dice que la carga de gas que lleva ese barco metanero, en vez de descargarla en el puerto de Valencia o en el de Musel o en el de Algeciras, se descargue en un puerto en Holanda o en el Reino Unido o en un país del este de Europa. Y eso es un suministro on time de manera continua necesario. O que el viento no sople, o que por las noches no luzca el sol y las placas fotovoltaicas no puedan producir energía eléctrica. Esa es la gran diferencia. A pesar de que pueda haber una dependencia puntual en un determinado momento de un determinado país suministrador. Muchas gracias por la disertación maravillosa. Me ha aclarado muchísimos puntos. Y mi pregunta es, si en España se consume el 20% de energía nuclear, ¿cuál es en Francia? Una pregunta. Y la otra es, ¿por qué cerraron Garoña? Pues en Francia el porcentaje de electricidad de origen nuclear está en el entorno del 75%. Francia empezó a desarrollar su programa nuclear más o menos al mismo tiempo que lo hizo España, finales de los años 50, principios de los años 60, e hizo una apuesta decidida por desarrollar un parque nuclear en el que en la actualidad tienen 58 reactores en operación y el 75% de su electricidad producida en esos 58 reactores. Bueno, es una decisión política, es una decisión empresarial y una decisión industrial y una decisión país, y que se ha mantenido a lo largo del tiempo con gobiernos de diferentes colores, desde lo más a la izquierda hasta lo más a la derecha. Entonces, pues han hecho de la industria nuclear una parte importante de su actividad económica, de su empleo, de su Producto Interior Bruto, y a Francia le funciona. Y Francia es un país parecido al nuestro en extensión, quizá un poquito más de población, son unos casi 65 millones de habitantes, nosotros somos 47, 48, con un Producto Interior Bruto algo mayor que el nuestro, pero quizá a lo mejor si en España se hubiera tomado una decisión no de llegar a 58 reactores, pero de haber podido mantener los que actualmente están en proceso de desmantelamiento o incluso aquellos que nunca llegaron a funcionar por el efecto de la moratoria nuclear que se estableció en el año 82-83, pues quizá nuestra situación en estos momentos de nivel de precios, dependencia exterior, emisiones de CO2, etcétera, pues sería muy diferente. Pero a lo largo de la historia se toman decisiones que hay que revisarlas y analizarlas con el transcurso del tiempo y pensar si han sido lo más adecuadas o no. Evidentemente no podemos echar 40 años atrás y retomar esa situación porque eso es imposible. El tiempo que pasa ya ha pasado y las decisiones se han tomado y se han ejecutado y no hay otra situación más que la actual y la que en este momento tenemos. Y en cuanto a Garoña, pues fue una decisión
puramente empresarial y puramente económica. En el año 2012 se establece por ley en España, el gobierno del momento, el gobierno de Mariano Rajoy, del Partido Popular, establece una serie de impuestos adicionales a los que ya existían y de los cuales, bueno, no específicamente, pero he hablado de ellos, que son parte de esos 22 euros megavatio hora, y hacían que la operación de la central de Garoña fuera inviable desde el punto de vista económico. Y sus empresas propietarias pues tomaron una decisión, la comunicaron, la plantearon y dijeron que ellos no podían seguir manteniendo la operación de la central funcionando a pérdidas. Eso en cualquier escuela de económicas o en cualquier escuela de negocios y en cualquier familia, pues de forma razonable nadie va a mantener una actividad si de manera permanente está perdiendo dinero. No tiene ningún sentido. Así es que el razonamiento fue puramente económico y empresarial, ninguno otro. Muy bien, pues muchísimas gracias a don Antonio González Jiménez por esta excepcional conferencia, y sí decirles que ahora a la salida se les van a entregar unos folletos que complementan lo que aquí se ha dicho, y para que tengan ustedes una información mucho más completa y documentada. Muchísimas gracias y buenas noches.